¿Te gustó la clase de cálculo del rango de una matriz sin parámetros? Entonces no te puedes perder la clase de hoy, porque este es el segundo plato, cálculo del rango de una matriz con parámetros. Bienvenido a Objetivo EBAU, tu clase distinta y especializada en el temario de segundo de bachillerato que te ayudará no solo a sacar bien el curso y tu prueba de EBAU, sino también a afianzar los conceptos y saberlos aplicar en cualquier ejercicio que te puedan poner. Mi nombre es Alfredo, soy profe de mates y si tú quieres seré tu profe de mates. ¡Empezamos! En una clase anterior vimos cómo calcular el rango de una matriz numérica, bien por el procedimiento de Gauss o bien por el procedimiento de los determinantes. Teníamos las dos opciones. Te recomiendo que lo veas si no lo has visto previamente. Hoy abordaremos el problema de cómo calcular el rango de una matriz paramétrica, es decir, una matriz en la que alguno de sus elementos sean parámetros y el valor del rango en función de esos valores del parámetro. Este es un problema clásico que se nos plantea, por ejemplo, en la discusión de sistemas lineales, cuando la compatibilidad o no del sistema depende de los valores de esos parámetros. En eso consistirá el problema que veremos en clases posteriores. Como viene siendo habitual, para este capítulo nos acompaña Neo, todo un especialista en el mundo de Matrix que nos va a ayudar a desentrañar los misterios de este ejercicio. Hemos dividido la presentación en 4 partes. Primero unos aspectos previos que nos van a ayudar a ubicarnos con este ejercicio dentro del contexto general del temario de matrices. Vamos a ver la definición, vamos a hacer un repaso de ese concepto que veíamos en el capítulo pasado de proporcionalidad o combinación lineal de filas y columnas en una matriz. Vamos a ver cómo aplicaremos los procedimientos de cálculo tanto de Gauss como de determinantes cuando alguno de los coeficientes, alguno de los términos de la matriz es un parámetro. Y por último haremos un resumen de todo lo visto. ¿Para qué usaremos este concepto? Bueno, como ya hemos avanzado, nos va a servir para la discusión de sistemas de ecuaciones lineales. Aparte del ejercicio en sí de calcular el rango de una matriz, que a veces pues, nos lo pueden poner como tal. Pero también nos va a servir para determinar el número de ecuaciones válidas de un sistema. Esta será la segunda parte de la discusión. Ver el número de ecuaciones válidas y resolver el sistema en cada uno de los casos. Bueno, pues para eso también nos va a servir el rango. Y para aquellos que cursáis Matemáticas 2 nos va a servir también, va a ser una herramienta muy importante para determinar relaciones entre los diferentes elementos geométricos que estudiaremos. ¿Qué dificultad tiene? Bueno, pues una dificultad media. Es un concepto más bien sencillo, pero que tiene su complicación de cálculo y que es necesario realizar de una forma perfecta. Ahí viene la dificultad del ejercicio. ¿Y qué importancia tiene? Pues máxima. Tiene una importancia máxima porque nos va a permitir hacer todo lo que hemos comentado.
Cosas que debemos saber a estas alturas ya, pues debemos dominar muy bien todas las operaciones algebraicas que tienen que ver con los polinomios, principalmente el producto de polinomios. Tenemos que realizar esta operación con seguridad. También la resolución de ecuaciones polinómicas, que son las que nos van a salir principalmente en este ejercicio. El concepto de función lineal, no lineal, que bueno, repasaremos en la clase de hoy, pero que conviene tener claro. Todo lo aprendido de matrices, claro, las operaciones, el concepto y las definiciones que ya hemos visto. Tenemos que sabernos las propiedades de los determinantes, al menos las básicas que nos van a aparecer en el capítulo. La resolución de determinantes que hemos aprendido ya, determinantes de orden 2, determinantes de orden 3 por Sarrus y determinantes de orden superior por adjuntos. Aunque este ejercicio es menos frecuente, debemos estar preparados para que nos pueda caer en cualquier momento. Y por último, el procedimiento de Gauss para llegar a la matriz escalonada visto en el curso anterior. Recordemos lo que entendíamos como rango de una matriz. Se define rango de una matriz como el mínimo número de filas o columnas linealmente independientes. Fijaos que hay dos conceptos. Primero es el mínimo número de filas o columnas, es decir, en matrices rectangulares será el mínimo de los dos. Por ejemplo, en una matriz 2×3 el mínimo será el de filas 2 y como máximo el rango pues tendrá esa cantidad, 2. El rango será como mucho 2. Y tienen que ser también linealmente independientes. ¿Y qué entendíamos por el concepto de dependencia o independencia lineal? Bueno, pues definimos dependencia lineal como la relación lineal o combinación lineal que se puede establecer entre filas y también entre columnas, como una relación matemática en la que puedo poner una de ellas como la suma de las otras multiplicadas por un coeficiente. Es decir, expresado de una forma matemática, por ejemplo, la fila 3 puedo expresarla como un coeficiente A por F1, la fila 1, más un coeficiente B por la fila 2, diremos que hay una combinación lineal entre la F3, o diremos que es combinación lineal, la F3, que dependerá linealmente, habrá una combinación lineal, como digo, de F1 y F2. Pero también F1 será una combinación lineal a su vez de F3 y F2. Aquí no hay más que despejar en esta relación lineal. Si yo despejo F1, es decir, paso BF2 hacia el otro lado restando y divido por A, esa relación lineal se sigue conservando. Es decir, lo que nos importaba de la combinación lineal no era exactamente el tipo de combinación lineal, sino si había combinación lineal. En cuanto una dependa linealmente de las otras dependen linealmente de la una. Es decir, es una relación recíproca que se establece. También se puede establecer por columnas, con el mismo razonamiento. Si hay una columna que depende de las otras, depende linealmente, pues cualquiera de las otras depende de las otras dos. Con lo cual, pues tampoco me interesa esa combinación lineal exacta, sino simplemente si existe. Vamos con algunos ejemplos para entender mejor el concepto. Imaginaos que nos dan una matriz A de cuadrada de dimensión 3×3 y queremos saber qué rango tiene. Bueno, pues ya sabemos que el rango con mucho será 3, el mínimo número de filas o columnas, pues en este caso como son iguales, pues el máximo con mucho será 3. Pero puede ser menor, sí, puede ser de 2 o de 1 en caso de que hubiera combinación lineal de esas filas o columnas. Si nos fijamos, la fila 3 es una combinación lineal de las otras dos. ¿Por qué? Porque si yo a la fila 1 le sumo la fila 2 por menos 2, es decir, 2 más menos 2 por menos 1, es decir, 2 más 2, 4, se cumple en las 3 menos 1 más menos 2 por 0, menos 1, 3 menos 2 por 2, es decir, menos 4, 3 menos 4, menos 1. Todos los elementos establecen esa combinación lineal. Luego la fila 3 es una combinación lineal de las otras dos, por lo tanto el rango ya no va a poder ser 3. Por columnas, pues en este caso no hay relación lineal. Podría pasar lo mismo, podría pasar que bueno, pues alguna de ellas fuera combinación lineal de las anteriores, pero en este caso no hay.
Entonces, ¿qué diremos? Bueno, pues hay una fila que es linealmente dependiente, con lo cual no cuenta efectos de rango. Luego el rango de A será menor que 3. Ya veremos cómo calcularemos si es 2 o 1, que serán las dos opciones que se nos abran. Vamos con un ejemplo 2 para ver otro tipo de relación que se puede establecer en las filas. Si nos fijamos, la fila 1 y 2, si yo las multiplico me da la fila 3. 2 por menos 1, menos 2. Menos 1 por 0, 0. 3 por 2, 6. Pero sin embargo, esa relación, aunque existe entre filas, es no lineal. Es una multiplicación. Entonces, no puedo decir que hay una combinación lineal. Puede haber una relación entre filas o columnas, pero ese tipo de relación no nos interesa a efectos de rango. No hay una relación lineal, por lo tanto, entre filas pues no se reduciría el rango de la matriz. Por columnas, si estudiamos, pues tampoco. Tampoco hay un número tal que sumado a la fila 1 más otro número sumado a la columna 2 nos dé la columna 3. Entonces, entre columnas tampoco hay una relación lineal. Por lo tanto, como no hay una combinación lineal, todas las filas son linealmente independientes. Por lo tanto, el rango es 3. 3 filas linealmente independientes, por lo tanto, el rango es 3. Vamos con otro ejemplo en el que tenemos una matriz A que en este caso también tiene una relación entre filas, pero es del tipo no lineal. Si nos fijamos un poco, la fila 3 podemos obtenerla como la fila 1 más la fila 2 al cuadrado. En este caso, en este primer elemento, 2 más menos 1 al cuadrado, 1. 2 más 1, 3. Menos 1 más 0 al cuadrado, menos 1. 3 más 2 al cuadrado, 4. 3 más 4, 7. Pero, pese a poder establecer esa relación, es una relación no lineal. Y en ese caso, la no linealidad viene porque la fila 2 está elevada al cuadrado. Entonces eso ya convierte la relación en no lineal. Aunque aquí se sumen, si una de las filas está elevada a un exponente distinto de 1, es una relación no lineal. Entre columnas, pues no hay relación lineal tampoco, con lo cual podemos concluir que todas las filas son linealmente independientes, por tanto hay 3 filas linealmente independientes y por tanto su rango es 3. Y por último, pues vamos con el ejemplo de que no hay relación lineal entre filas de ningún tipo, no hay relación lineal entre columnas y por tanto todas las filas y columnas son linealmente independientes y por tanto el rango es 3. Como veis, el concepto es un concepto sencillo que vamos a aprender a sistematizar con los procedimientos de Gauss y de determinantes para el caso de parámetros, que es donde está la gracia del ejercicio. Por tanto, las características del problema con parámetros, resumiendo todo lo dicho, son que vamos a necesitar un método sistemático para poder ver si hay esa relación lineal. La discusión del rango de una matriz con parámetros nos va a permitir, aparte de calcular el rango en sí en algunos ejercicios, la discusión de un sistema de ecuaciones en función de los parámetros, es decir, como ya hemos dicho, ver si el sistema es compatible o no compatible. Y por último, el problema se va a basar en determinar los valores del parámetro o parámetros que hacen que exista esa relación lineal entre filas o columnas y por tanto condicionen el valor del rango de la matriz. Vamos con los cálculos. ¿Qué pinta van a tener las matrices en este capítulo? Bueno, pues van a ser de este tipo. Por ejemplo, una matriz, esta matriz que tenemos aquí de dimensión 3×3 con el parámetro m en diferentes posiciones y de diferente forma. Fijaos que el parámetro sí que puede estar elevado a un exponente. Con dos parámetros, pues podemos tener matrices de ese tipo, es decir, ahí fijaos que tenemos los parámetros en varios de los elementos, y en este caso los elementos
los parámetros están separados, están en diferentes elementos. Esto pues tampoco tendría por qué ser así necesariamente, podrían estar los dos en un mismo elemento de la matriz. El problema también se nos puede plantear en matrices rectangulares, para lo cual recordad que el rango será siempre igual o inferior a la menor de las dimensiones, es decir, si nos dan esa matriz de dimensión 3×2, el rango como mucho será 2. Resolvíamos el ejercicio, pues teníamos en primer lugar el procedimiento de Gauss. Recordad que el procedimiento de Gauss consistía en hacer transformaciones básicas en la matriz hasta convertirla en escalonada y veíamos en la última fila si se nos hacía 0 todos los elementos o no. Si se nos hacían 0, entonces existía una combinación lineal en la matriz. En el caso de parámetro, ¿qué cambia en el ejercicio? Bueno, pues si tenemos una matriz A que vamos a convertir en una matriz equivalente a efectos de rango A' mediante transformaciones básicas, alguno de los elementos será paramétrico, ese parámetro M que nos va a quedar al final. Bueno, pues convertíamos los diferentes elementos A2, A3 y B3 en 0 y iremos arrastrando el parámetro hasta ese último término en el que nos va a quedar una función de m, generalmente de tipo polinómico. Pues bien, si esa función de m fuera 0, el valor m que hace esa función de m0 nos haría que el rango de la matriz fuera menor, en este caso, que 3. Existiría esa combinación lineal al ser ya todos ceros para esos valores de m calculados y por tanto el rango sería menor que 3. Por lo tanto, si los resultados de la ecuación f de m igual a 0 nos dan los valores de m que hacen que exista esa combinación lineal, por tanto el rango será menor que 3. ¿Qué pasa con el resto de valores? Pues el resto de valores hacen que no exista esa combinación lineal y por tanto el rango será 3, es decir, habrá 3 filas linealmente independientes. ¿Notas importantes al ejercicio? Pues que a lo mejor más de uno de los términos iniciales de la matriz pueden depender del parámetro, es decir, pueden ser paramétricos, con lo cual tendremos que arrastrar ese parámetro hasta el final, ¿no? Tendremos que ir arrastrando en todos los cálculos, pues con cuidado de no equivocarnos. Y que la ecuación que nos salga en general va a ser de tipo polinómico y fácil de resolver. Vamos a verlo con un ejemplo donde nos va a aclarar todos estos conceptos que hemos visto. Imaginaos que tenemos esa matriz de dimensión 3×3, es decir, cuadrada, donde tenemos esos parámetros m en esos elementos de la diagonal principal. Vamos a poner la matriz para empezar el cálculo por Gauss. El primer paso será convertir en 0 ese elemento. Como ese elemento ya es un 0, pues no será necesario hacer ninguna operación al respecto. Pasamos al siguiente. Ese 2 tenemos que convertirlo en 0. Para ello haremos igual que en Gauss, cogemos la primera fila pivote y haremos la operación tal que multiplicando el primer elemento por un número y sumado al segundo nos dé 0. Es decir, si multiplicamos por 2 ese primero, menos 2 más 2 nos lo hará 0. Luego esa es la operación que tendremos que hacer. Sustituiremos la fila 3 por una combinación lineal de 2 veces la fila 1 más la fila 3. Es decir, tendremos en ese primer elemento 0 y en los siguientes que tendremos, bueno, pues fijaos, 2 por 0 es 0. Más 1, 1, y 2 por 1, 2, más m cuadrado menos 1. Es decir, nos quedará m cuadrado menos 1 más 2, es decir, m cuadrado más 1. El siguiente paso será cambiar este 1 por un 0, es decir, para ello tendremos que sumar a la fila 3, le tendremos que sumar la fila 2 y a uno de ellos cambiarlo de signo. Este 1, para que se anule al sumar, pues tendrá que ir multiplicado por m. Bueno, pues esa es la relación lineal que tenemos que establecer. La fila 3 que pongamos será la fila 2 menos m veces la fila 3. Ese elemento m menos m por 1 menos m menos m, 0. ¿Y qué nos queda en el siguiente?
0 menos m por el elemento de la fila 3, m cuadrado más 1, pues menos m por m cuadrado más 1. ¿Vale? Fijaos que nos van a quedar ahí expresiones algebraicas dependiendo del parámetro. Podremos realizar pues, las expresiones numéricas que correspondan, pero las que dependan de parámetros pues habrá que dejarla en su forma algebraica. Si resolvemos esa ecuación, la tercera fila se nos hará 0. ¿Y para qué valores será ese en el resultado? Pues para m igual a 0, fijaos que es una ecuación factorizada muy sencillita, primer factor igual a 0, y cuando vamos a hacer el segundo, pues nos damos cuenta que no tiene solución. Por lo tanto, solo habrá un valor que haga 0 la función y por tanto que haga 0 toda esa fila y por tanto que haya una combinación lineal. ¿Cuál será la discusión entonces? Pues para los valores de m igual a 0 nos queda esa matriz y diremos que hay dos filas linealmente independientes. La propia matriz, aquí se ve claramente cuáles son las filas linealmente independientes, que son la 1 y la 3, porque la otra se nos ha hecho 0 para ese valor. Por lo tanto, el rango de A será igual a 2. Y el otro caso será los valores que hagan m distinto de 0. Cualquier otro valor distinto de 0 nos hará que esa matriz sea de rango 3, es decir, la última fila no se nos va a hacer de 0, por lo tanto no habrá dependencia lineal y por tanto habrá 3 filas linealmente independientes y por tanto el rango será igual a 3. Pues sí, queremos saber qué dice el procedimiento de los determinantes para este caso de matriz paramétrica. Nos vamos a basar en la propiedad que tenían los determinantes que nos decía que si en una matriz existe una combinación lineal entre filas o columnas, su determinante es 0. También se cumple al revés, si el determinante es 0 es que existe una combinación lineal entre filas y columnas. Vamos a verlo de una forma un poquito más gráfica con una matriz A en la que vamos a tener un primer vector A formado por sus componentes A1, A2, A3 en la primera fila, un vector B, B1, B2, B3 en la segunda y una combinación lineal en la fila 3 que va a ser R veces la fila 1 más S veces la fila 2, es decir, este primer elemento pues tendremos R por A1 más S por B1 y así en todos. Es decir, es una combinación lineal muy sencilla en el que la tercera fila es la suma de las dos anteriores multiplicadas por esos números R y S. En ese caso, el determinante va a ser igual a 0. Bueno, pues nosotros vamos a aplicar la propiedad al revés. Vamos a ver qué valores me hacen 0 el determinante y para esos valores yo sabré que existe una combinación lineal y por tanto que el rango va a ser menor del que inicialmente se pueda ver en la matriz. Resolveremos, por tanto, los valores del determinante, esa ecuación que nos da el determinante, y ese valor o valores serán los que tengamos que discutir. Por lo tanto, si el determinante es 0, el rango de la matriz será menor que el orden del determinante. Si el determinante es distinto de 0, el rango de la matriz será el mismo que el orden del determinante. Lo vemos con un esquemita. Valores del parámetro que hacen el determinante, la ecuación del determinante igual a 0, es decir, el determinante, el rango de la matriz será menor que n, ese valor inicial del orden del determinante. Valores de m que hacen que la ecuación del determinante sea distinto de 0, hacen que el rango de la matriz sea igual a n. Este es el razonamiento que tenemos que hacer. Vamos a verlo con un ejemplo que nos aclarará los conceptos. Tenemos esa matriz, fijaos que es la misma que antes, y vamos a determinar su rango, pero esta vez por este procedimiento de los determinantes. Resolveremos la ecuación del determinante igual a 0, nos ponemos ahí la matriz convertida en determinante igual a 0. Desarrollamos ese determinante. La forma más práctica, como es de orden 3, por Sarrus.
Producto de los elementos de la diagonal principal, menos 1 por m cuadrado menos 1. Lo ponemos ahí. Fijaos que lo pongo indicado. Este cálculo no conviene hacerlo de cabeza, de primeras, porque nos podemos equivocar. Lo ponemos escrito. Más 0 por 1 por 1. Bueno, aunque es 0, lo ponemos en este caso. Más 0 por 0 por 2. Lo ponemos, aunque es 0. Menos, abrimos un paréntesis, 1 por m por 2. 1 por m por 2. Más 0 por 0 por m cuadrado menos 1, más 0 por 0 por m cuadrado menos 1, más 1 por 0 por menos 1, 1 por 0 por menos 1. Fijaos que este término, este y este son 0, con lo cual no intervienen como sumandos. Entonces, realizamos ese producto de esos tres elementos, menos 1 por m menos m por m cuadrado menos m cubo, menos m por menos 1 más m. Y de aquí nos quedaba el 2m, pero con el menos de delante, menos 2m. Luego, ya por último, m menos 2m menos m. Entonces nos queda el valor del determinante en función de m, ¿vale? Menos m cubo menos m. Fijaos, una ecuación polinómica muy sencillita porque se puede factorizar y los resultados de esa ecuación factorizada serán primer factor igual a 0, m igual a 0, segundo factor igual a 0 que no tiene solución. Fijaos que nos da lo mismo que antes. ¿Cuál es la discusión en este caso? Pues tenemos dos valores de m. El primero es m igual a 0, en cuyo caso el determinante es 0, por lo tanto el rango de la matriz es menor que 3. ¿Cómo sacamos el rango? Bueno, pues nos ponemos la matriz que sale con ese valor del parámetro, que será esa, la que hemos visto antes, y buscamos un determinante de orden 2 distinto de 0. Esto ya lo vimos en el cálculo de determinantes numéricos de la clase anterior. Os recomiendo que lo veáis para aclarar este concepto. Bueno, en cuanto encontremos un determinante de orden 2 distinto de 0, yo ya puedo asegurar que el rango de la matriz es 2. ¿Y cuáles serán las filas y columnas linealmente independientes? Las que intervengan en ese determinante, en este caso la primera y la tercera, ¿vale? Fijaos que me he cogido en este caso menos 1, 0 y 2, 1 de la primera y de la tercera. Claro, si me cogiera la primera y la segunda, pues fijaos que se da 0. Porque tiene tres elementos, 0, menos 1 por 0, menos 0 por 0, 0. Si me cogiera estos 4, pues también darían 0. Si me cogiera estos 4, también daría 0. Si me cogiera estos 4, también darían 0. Es decir, todos los que involucren a la fila 2, que es de ceros, van a dar 0. Entonces me cojo los que no involucren a la fila de ceros. Esto se ve muy fácil en este caso. Bueno, pues ese determinante vale menos 1, distinto de 0, y el rango de A, por tanto, será 2. Y el otro caso de m, que nunca se nos debe olvidar, es el valor distinto al que hemos calculado. En este caso solo 1. Que nos hace que el determinante sea distinto de 0 y, por tanto, el rango será igual a 3. Pues efectivamente, no tiene ninguna complicación. Para terminar, vamos con un resumen de lo visto. Tendremos dos procedimientos, el procedimiento de Gauss y en el cual convertiremos la matriz en escalonada, resolveremos la ecuación del último término y haremos la discusión para cada valor del parámetro. La discusión, la determinación del rango de la matriz para cada valor del parámetro. Y el procedimiento de los determinantes, para lo cual resolveremos la ecuación del determinante, estableceremos los casos para los valores obtenidos del parámetro y la discutiremos el rango para cada valor del parámetro. Eso nos puede obligar a lo mejor a resolver, como hemos hecho, algún determinante de orden inferior. Consejos que nos da Neo para el ejercicio.
Espero que te haya gustado y te haya sido útil la clase de hoy. Como ves, los parámetros son la vidilla de las matemáticas, le dan a los ejercicios un poquito de gracia. Ahora recuerda que tienes que afianzar el concepto practicándolo principalmente con ejercicios de BAU de otros años. Puedes dejar tus comentarios, tus observaciones al vídeo o temáticas, cosas que te interesen para próximas clases de Objetivo EBAU. Si te ha gustado, recuerda darle al like, suscribirte, eso nos ayuda a hacer más vídeos y compártelo en tus redes sociales o con tus amigos si crees que les puede ser útil. Y si lo que necesitas es una ayuda un poquito más especializada, atento a los datos que te dejo a continuación. Yo me despido por hoy, mucho ánimo con tus estudios, recuerda que la mejor forma de preparar la EBAU es hacer un correcto seguimiento del curso y afianzar los conceptos durante todos estos meses y te espero en la próxima clase de Objetivo EBAU. Adiós.